Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Bueno, que hayamos leído este pasaje del Evangelio, como por ejemplo la carta de San Pablo a los Romanos, en lo que hoy acabamos de escuchar, que era la segunda lectura, y conozcamos cada palabra dicha, bueno, todo eso no es razón para que no dejemos de admirarnos. Cuando pesamos cada palabra y la confrontamos con nuestra vida, con nuestra conciencia de ser hombres frágiles, finitos, que están de paso por esta tierra, la palabra de Dios nos sacude ante la realidad de este Dios que nos ama infinitamente. Dios que nos demuestra su amor en Cristo que muere por nosotros. Y en ese nosotros estoy yo, estás tú, cada uno, todos. Y como escribe el apóstol, Cristo muere por nosotros pecadores, cuando estábamos lejos de Él. Por eso, con cuánta más razón seremos, una vez justificados por su sangre, salvados del castigo. ¿Qué? ¿No habrá castigo? Claro que lo habrá. El mundo está mucho peor que Sodoma y Gomorra porque la iglesia apagó su luz. Bueno, cuando digo iglesia, entiéndase bien, ¿eh? La iglesia como institución en su vertiente humana, no divina. Y esa nunca va a apagar la luz. Y Sodoma penetró a tal punto que vemos lo inimaginable. Vigilias exaltando aberraciones innominables e innúmeras. Innúmeras porque se les va agregando a estas perversiones siglas, ya que la perversión no conoce límites. Y lo más trágico de todo es que involucran a los niños. Y todos estos son pecados que claman al cielo. Por tanto, salvados del castigo significa preservados en el castigo. No ahorrados en no sé qué rapto anticipado de la gran tribulación. Eso es de algunas corrientes protestantes, de algunas. En verdad hay una tribulación que viene de los hombres, y esa que padecemos no es obra de Dios, que empezamos a padecer. Pero habrá un día de la ira de Dios, y de esa ira, como enseña el Señor, sobrevendrá cuando menos se lo piense, y serán preservados quienes hayan sido fieles al Señor en su fe, en su conducta. En el Evangelio de hoy se nos muestra otro episodio en el que aparece claramente el amor misericordioso de nuestro Señor. Jesús se compadece al ver la multitud extenuada, abandonada y hasta desorientada por falta de quienes la guiaran por el camino que Jesús iba trazando. No habiendo quien les mostrara que había un solo camino de salvación y que ese era Jesucristo, que solo en Él encontrarían reposo. Por eso pide oración al Padre para que envíe pastores según el corazón del Hijo. Lo pide también para que lo ayuden en su tarea. También eso, porque desea multiplicar a través de los apóstoles su obra de salvación, de curación, de liberación. Y de inmediato envía a los 12 discípulos, haciéndoles así apóstoles, con un mandato preciso:
nos envía exclusivamente a las ovejas descarriadas de Israel, los que estaban caminando por caminos de perdición, y para que los cure y exorcice, e incluso para que resucite a los muertos. Todas aquellas instrucciones iban dirigidas a un fin: ser señales para que escuchen y crean que había llegado el reino de los cielos, como lo llama San Mateo, al reino de Dios, que había llegado en la persona del Cristo, de Jesús, de Nazaret, el Mesías de Israel. Podríamos decir que hoy son muchísimos los confundidos, los perdidos, los abandonados y extenuados, los desesperados y también los tibios, los indiferentes, también eso. Faltan obreros para la mies, faltan sacerdotes, buenos sacerdotes, santos sacerdotes. Faltan santos laicos comprometidos para llevar el Evangelio, para que las personas se conviertan a Dios, para que sean santificadas. Hoy el mandato no es ir solo a la casa de Israel, sino a todo el mundo. Bueno, así lo ordenó el Señor antes de ascender al cielo. Ir a todas las naciones, hasta el confín de la tierra, predicando el Evangelio a toda la creación, e ir a bautizar para que sean salvados. La salvación es para todos los que acepten a Jesús como Salvador y vivan según sus enseñanzas y mandatos. Nadie, pero nadie está excluido del reino de Dios. Solo lo están aquellos que se excluyen a sí mismos, que no aceptan al Señor y que no viven según su ley. Recordemos que en el primer momento Jesús se dirigió a las ovejas perdidas de su propio pueblo, pero que después se abrió la evangelización a los gentiles. Para ser preciso, después de Pentecostés, San Pedro, por mandato del Señor, fue cuando estaba en Jope y escuchó la voz que le decía: 3 hombres te buscan, ve con ellos, sin poner reparos, porque soy yo el que los ha enviado. Y luego hace el camino con ellos, entra en la casa del centurión Cornelio, o sea, de los gentiles. Ellos también, a través de Pedro, les llega la salvación. Otro tanto hará después San Pablo, dirigiéndose primero a las sinagogas, y cuando es rechazado a los gentiles, para que fueran, como dice en la carta a los romanos, injertados en el tronco del olivo, Israel. Y esto a causa de la incredulidad de la sinagoga. Así lo manifestó en el Concilio de Jerusalén. La diáspora lo rechazó al Señor. Rechazó a San Pablo, al anuncio que traía el querigma, y él pasó a ser apóstol de los gentiles. A partir de allí no hubo diferencias entre judíos y gentiles. La iglesia sería el nuevo Israel. Y termina esta perícopa diciendo: gratis habéis recibido, dad gratis. Con tan pocas palabras el Señor dice tanto. Él siempre dio y nos llama a dar. Él nos da el perdón, nos da la vida, nos da el amor, y todo eso es gratis para nosotros. Es la gratuidad del don de Dios al que debe responder nuestra gratitud. Y nuestra gratitud, la que Él nos pide, es que demos. Cuando estamos contemplando su presencia en una custodia, Él no deja de darnos. Y todo lo que nos da es para que a nuestra vez no lo retengamos para nosotros, no acaparemos, sino que demos. Que cuanto más demos, más tendremos. Porque la ley del Espíritu es contraria a la ley de la carne. Tanto que para crecer en el reino debemos hacernos pequeños. Tenemos miedo de dar y de quedarnos sin nada, sea esto cuestiones materiales o incluso espirituales. Y por eso no crecemos. Es de egoísta siempre quejarse, porque eso quiere decir que no se ve más allá de sí mismo. ¿Qué tiene que ver eso con el dar? Mucho. Porque el mal está en el no dar. No ser reconocedor de la gratuidad de todo lo que tenemos y que eso nos obliga a dar, y dar con amor. Ese dar a veces es un pedir, pedir perdón a Dios porque no sabemos dar. Pedir perdón a Dios porque no nos reconocemos pecadores. Como nos enseña nuestro Señor, ha recibido dones, grandes dones, talentos, bienes materiales, energía, pues son para darlos, para compartirlos, para que esos dones fructifiquen y tu vida sea fecunda. Jesucristo se dio a sí mismo a nosotros.
Debemos darnos a los otros y no encerrarnos en nuestros problemas. Conozco un caso de un hombre que estaba en total soledad y la soledad le dolía. Es que no tenemos ni idea de cómo muchos sufren la soledad. No la tenemos. Y lo angustiaba porque aún tenía que aprender que el Señor nunca lo dejaría solo. Era el inicio de su camino de conversión. Lo único que hacía era devorar libros de espiritualidad y leer la palabra de Dios. Una mañana, muy gris y fría, al abrir la ventana ve que todas las otras están cerradas. La ciudad vacía, porque era el inicio del año, justamente el primero del año, y la mayoría había partido para las pequeñas vacaciones. Al levantarse se le caen las gafas, los anteojos diríamos nosotros, y se rompe una lente y la otra queda rajada. Se lamenta, casi llora. Señor, lo único que hacía era leer, alimentar mi alma y ahora ni eso. La angustia se le hacía insoportable. Pasar todo el día en soledad. Tenía apretada la garganta. Decide ir al hospital porque había conocido la noche anterior al capellán. No lo encuentra, pero sí a otro, pequeño de estatura, pero grande en autoridad, que le ordena hacer las lecturas del día. A él, con sus gafas rotas. La misa se lleva a cabo en un cruce de pasillos del hospital. Los dos pasillos están repletos de enfermos, enfermeros y médicos. A duras penas alcanza a ver por la lente rajada y lee sin titubear. Estar con tantos enfermos en esa tarde gris del inicio del año, leyendo la palabra de Dios, le causa gran alivio. Entendió entonces que debía salir del encierro, de su yo lastimado, e ir hacia el otro, porque allí, en el otro, encontraba a Dios en su respuesta de alivio a su dolor. Ese hombre que padecía su soledad había recibido la oportunidad de salir de su encierro de lamento y a partir de esa lección darse a los demás, hasta ser voluntariado para la asistencia espiritual y material de los más pequeños. Dad, gratis habéis recibido, dad gratis. Alabado sea Jesucristo.